Y me da mucho gusto que está aquí en el estudio Pedro Canaval. Él es socio de Baker Tilly y es exadministrador central de Planeación de Comercio Exterior del SAT. O sea, Pedro estuvo en el interior del monstruo, diríamos. Entiendes perfectamente, mi querido Pedro, pues cómo funciona el comercio en su parte transaccional. O sea, porque a veces hablamos de pues lo que exportamos, el modelo de integración de México con el mundo, etcétera. Pero una de las cosas que reflexionaba, y comienzo por ello, cuando la presidenta decidió aplazar, digamos, alguna medida de reciprocidad de México pues del jueves bueno, más bien empezamos el lunes con los aranceles y ella dijo, bueno, el domingo yo ya establezco qué haremos, pues es porque en parte todo eso lo tienes que implantar y no es sencillo de un momento para otro decir, ahora se paga arancel, se vuelve un problema administrativo significativo, ¿no? Sin Entonces, duda. lo vimos en la frontera del lado estadounidense. Así es, sí. Bueno, primero buenos días, el café está aquí ya en la Aquí está, mesa. exacto. Gracias por estar aquí contigo. Y bueno, nos vimos hace 15 días y de 15 días para acá se cuenta que pasaron como 6 meses, ¿no? De todo lo que ha sucedido. Totalmente. Pero así lo habíamos planeado, ¿no? De vernos en 2 semanas para hacer esta actualización que sabíamos que iba a ser un torbellino. Y bueno, ahorita que comentas de mis responsabilidades anteriores en el gobierno, hay una parte que luego no se observa, que es la fiscalización al postdespacho aduanero o las auditorías de comercio exterior. Y yo creo que esto va a tener una relevancia muy importante ahora que todos estos que sí aranceles, no aranceles y cuáles, ¿no? Y productos. Y como bien decía mi tocayo Casas Alatriste hace un momento contigo, va a haber que hacer un diferenciador de cuáles aranceles, de qué tipo de productos, de qué tipo de industrias. Y la historia pareciera que va a terminar en el origen, ¿no? Las reglas de origen y obviamente que nosotros como socios comerciales de Canadá y Estados Unidos cuidemos el contenido norteamericano de nuestros productos, cosa que está muy bien. Y esta parte que te decía yo de auditar las operaciones de comercio exterior va a ser fundamental. Estados Unidos no tiene una estructura montada para esto, la va a tener que crear si es que caminan por ahí. Y bueno, un paréntesis un poco previo, que además lo platicabas al principio del programa, parece que ya llegaron nuestros 2 salvadores, no nada más de México, del mundo en general, que se llama popularidad y Wall Street, ¿no? Exactamente. Si Nasdaq y Standard Poor's puede ser que salven al mundo, o por lo menos le están diciendo a Trump lo que está haciendo es altamente irracional de cara a los mercados. Sí, pues ya no se lo tuvimos que decir los de afuera, los de adentro se lo van a empezar a marcar, ¿no? Y bueno, pues estos cambios de los últimos 15 días y hablando un poco de la geopolítica antes de entrar a lo netamente nacional y pues muy afortunadas declaraciones que ha habido por parte de la presidenta y la postura que ha habido en el lado mexicano. Bueno, pues el tema que hablabas ayer de Polonia, en donde Europa se siente ya solo sin Estados Unidos, el Reino Unido volteando para acá y volteando para allá, esto de Francia ofreciendo lo que también El paraguas nuclear, que como también bien y mal no debería suceder. La defensa comercial va a depender si tienes una bomba o no, ¿no? Sí, Pues no. a eso llegamos, a eso estamos llegando. A mí sí creo que estamos yendo a un mundo de proliferación nuclear y no es un asunto menor, sobre todo porque cambia el orden geopolítico y sobre todo cuando empieza a romper la interdependencia económica, eso pues evidentemente genera pues que puedas pelearte más fácil con tu cliente. Siempre se ha dicho, uno no mata a su cliente, ¿no? Claro. No te peleas con tu cliente porque te deja de comprar. Y esa interdependencia económica que ha sido tan exitosa en Europa, pues desde la Segunda Guerra Mundial no ha tenido ningún conflicto mayor. Si uno revisa la historia, básicamente la historia europea se llama como siempre hubo un equilibrio y un conflicto permanente entre distintas potencias al interior de Europa. Eso se acabó con la Unión Europea, en parte por esta integración y porque van avanzando a ser un Estados Unidos de Europa eventualmente. Sí, y bueno, pues habrá que ver qué rumbo toma la potencia europea más grande, que es Alemania, con sus nuevas posturas políticas. Y bueno, ahorita que hablas de clientes, yo creo que es muy importante recordar que Baker Tilly somos una red mundial de más de 40,000 elementos, tenemos oficinas en más de 750 localidades y nuestra gama de servicios está precisamente enfocada
a ofrecer contextos adecuados a nuestros clientes, futuros clientes y público en general, para que puedan desarrollar estrategias correctas, asertivas, con esta información, porque no se trata nada más de venir a pues, echar chisme, ¿no? Sino de poner en perspectiva a nuestros escuchas de cuáles son, porque sí importo, no exporto, oye Pedro, ¿puedo sacar los camiones? Están en la frontera, ¿qué pasa si cruzan? ¿Les van a cobrar el 25 o no? En Estados Unidos el cobro de los impuestos no es en el momento como en México en los pedimentos que se pagan. Se acredita, ¿no? Porque me decían que, por ejemplo, los aduaneros del otro lado, pues como subieron estos aranceles, se acumuló tal cantidad que decían, yo no puedo ser tu afianzador, digamos, porque para que pueda ocurrir sin fricción la operación... Tienen 10 días para pagar. Exacto. Y si no entra en operación el tema de la fianza. Y si se acumula mucho, pues entonces no, te puedes descalzar, ¿no? Pues sí, o sea, como que la liga del crédito o de la fianza se agota y ya no hay cómo financiarlo. Pero no ha sucedido, ¿no? O sea, algunos sí cruzaron, otros no. Me contaban que unos que alcanzaron a cruzar y dijeron, lo libramos porque se hicieron unas filas enormes. Pero al siguiente día ya no pagas arancel. Entonces, si en una vez te quedaste atorado en la fila, pues mejor, porque ya pasaste sin arancel, ¿no? Sí, y bueno, pues tenemos la situación de mañana, ¿no? Que entraría en vigor el arancel para el acero y el aluminio. Entonces, pues muchos dijeron, bueno, pues hay que meter todo lo que se pueda. Y ahorita hasta hoy, ¿no? Mañana, ahorita puede estar cruzando sin este arancel. Veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa, porque pues en los últimos momentos algo cambia. Y seguramente mensajes correctos serán motivo de cambios de opiniones. No estoy diciendo que no vaya a haber. Sí, la lógica diría que no, ¿no? Por lo menos en materia de acero aluminio no estoy seguro, porque pues ni producimos, sí importamos y exportamos, le hacemos procesos hacia Estados Unidos, pero acero básicamente somos deficitarios, está clarísimo. Sí, bueno, nosotros les exportamos menos de lo que ellos nos exportan a nosotros, pero con mucha diferencia. Sí, pero hay unos cabilderos ahí muy específicos y normalmente lo que ha ocurrido es que cuando del lado estadounidense les explican, oye, está haciendo... que nadie es inocente, ¿no? Pues estos 3 jugadores están cabildeando porque están queriendo proteger su mercado, etcétera. Normalmente la respuesta de las autoridades de Estados Unidos es, bueno, pues sí, perdón, no lo habíamos visto, ¿no? Pero ahora pues estamos en un escenario un poco distinto, pero la lógica económica eso es lo que dice. Bueno, al final mucho del objetivo en todos los productos, muy específicamente en esto del acero, por la sobreproducción que en el mundo hay, se llama China. Sí. ¿No? Entonces quizá por ahí debemos encontrar algunas de nuestras respuestas para poder quitarnos esta sombra del arancel específico. Y que además ya habíamos avanzado, porque te acuerdas que hubo un decreto de Biden, ya no me acuerdo, era en el verano, y en donde dijo, pues ahora estas reglas vamos a dar la trazabilidad a la fundición para identificar cuál es el origen de ese acero, etcétera. Y México dijo, sí, bueno, vamos a trabajar en ello y tal. Entonces no se llega con las manos vacías con Lutnick, el secretario de Comercio, en términos de decirle, oye, venimos trabajando desde hace varios meses en identificar la trazabilidad, etcétera, cuando también es cierto, no creo que Marcelo Ebrard les diga eso, pues que hay un montón de acero chino que está entrando directamente a Estados Unidos, porque al final la forma de entenderlo no solo es, digamos, en términos de la producción local, sino la competitividad de las empresas, porque el acero barato chino, hay que decirlo, pues depende de dónde esté uno en la cadena de valor y que esté produciendo, pues también se convierte en un insumo que puede resultar altamente competitivo, ¿no? Si es que produces para exportar a otras partes. Todo ello en el marco de los acuerdos, etcétera, ¿no? Que sea legal. Sí, además esta trazabilidad se complica cuando son productos de difícil identificación, como es la chatarra, porque si tú ves un montón de chatarra vas a decir, es china, es rusa, es de Estados Unidos. La voy a probar a ver si sabe. Sí. No, entonces, y México es un importador intensivo de chatarra de Estados Unidos, sí. Que se convierte y se funde en hornos mexicanos para regresar productos a Estados Unidos, cosa que es un círculo virtuoso de bloque norteamericano Temec, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de estar en una planta en Celaya de arco eléctrico, que es donde traen toda la chatarra, cruza un arco y funde el acero, es muy impresionante. Así es. Y esa chatarra, pues es de Estados Unidos. Y algo que me impresionó mucho, digo, ya nada más lo cuento porque tenemos que ir al corte, es que le avisan al SENACE, oiga, vamos a prender el arco
¿no? Porque gasta tanta energía eléctrica Sí. que te puedes balancear toda la red eléctrica nacional. Hasta la ciudad, ¿sí? Exacto, Un sí, apagón de en la repente, ciudad. ¡puf! Pero Así es. porque alguien prendió el horno, El horno, ¿no? Ahí sí. sí, literal. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está conmigo acá en el estudio Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, exadministrador central del SAT. Estimado Pedro, ¿cuáles son las recomendaciones para las empresas en esta coyuntura? Porque obviamente, pues a saber, ¿no? Cómo operar en términos de, oye, el 2 de abril, ¿qué va a pasar? Pues exactamente nadie te lo puede decir, ni creo que el propio Donald Trump, que seguramente con lo que hemos visto en los mercados, pues puede ser que cambie de opinión o vaya modulando distinto la política que ha trazado, o no, puede ser que sea terco y bueno, pues vamos a ver cómo funciona, pero el hecho es que las empresas tienen que navegar este momento. Sí, de hecho veía yo una cifra por ahí de el crecimiento que hubo de el movimiento de importaciones hacia Estados Unidos, o exportaciones hacia Estados Unidos, como que todo el mundo se previno y dijo, tráiganse, hay que llenar el inventario, ¿no? Entonces esa sería la primera recomendación, el abastecimiento, una estrategia que diría, bueno, vamos a surtir de insumos o productos terminados o lo que sea, para pues tener una estrategia inteligente y aprovechar cuáles serían las excepciones disponibles ya con calma, suponiendo que haya aranceles el 2 de abril, como se ha anunciado. Una segunda tendría que ser, bueno, pues que medir los impactos financieros, ¿no? Cómo manejar estas importaciones, cómo tener la estructura de costos, cómo explorar estrategias de mitigación, a lo mejor de endeudarse no, o en qué moneda, o en qué momento, o para qué es la inversión en deuda. Y tercero, y creo que es el más importante, es hacer una estrategia y un análisis interno muy concienzudo de los porcentajes de los componentes del producto, si estamos hablando de maquiladora, o en general del contenido regional norteamericano, o sea, reglas de origen. Porque esto eventualmente será, como decía yo en la primera parte, auditable. Si lo que se pretende es que tengamos un consumo norteamericano de insumos y productos, pues va a tener que verificarse el origen de esas mercancías. Y las empresas deben de tener pues perfectamente clara esa trazabilidad de la que tú hablabas, de dónde provienen insumos y productos para poder demostrar un vehículo. Este está 75% hecho con componentes norteamericanos, entonces no tenemos problema. Porque muy probablemente el final de toda esta historia sea ese, que es el contenido norteamericano o lo que esté bajo la luz del TEMEC no va a tener aranceles. Cosa que pues suena correcta, ¿no? Yo creo que... Y que estaba planeado. Por eso es que ayer el mensaje de la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, es decir, 8% de los automóviles no cumple con las reglas de origen y entra como nación más favorecida. Y un poco el mensaje, depende cómo se lea, pues es apretar a los agremiados adentro, decir, oigan, hay que poner atención ahí y olvídense de lo de, eso no dijeron, pero lo digo yo, olvídense de lo de nación más favorecida, porque básicamente ese mundo de la Organización Mundial del Comercio probablemente sí se va a acabar, ¿no? O, Sí, pues digamos, está, si uno por ve lo menos está en escenarios, crisis, ¿no? está en crisis. Entonces eso es importante. Digo, tú que eres un estudioso del tema automotriz y constantemente analizas las cifras de producción, exportación, consumo interno y todo, pues sabes perfectamente que esta industria, que además está ligada con acero y aluminio, no hay manera de divorciarlas, ¿no? Pues probablemente vaya a ser el motor para disuadir el tema de los aranceles. Muy diferente va a ser con vehículos no ensamblados en México, Estados Unidos y Canadá, provenientes de China, para hablar Sí, claro, concreto, y que sí. hay muchos circulando ya en las calles del país. Eso sí pudiera entrar en algún tipo de crisis y seguramente pues hasta de autopartes, ¿no? Para Sí, reparar esos vehículos. que son fantásticos. O sea, la política industrial china es realmente extraordinaria. Algo interesante que como que ha quedado en el olvido es esto que anunció, por ejemplo, la plataforma Didi, en donde dijo, bueno, pues vamos a habilitar financiamiento para 100,000 vehículos. ¿Por qué? Porque tienen la demanda en términos de los socios conductores. Están vinculados a China, es una empresa de origen chino y pues pueden tener financiamiento, vete a saber si la banca de desarrollo china o no, para atenuar ese posible impacto que pudiera tener y así están cerrando el círculo completo porque tienes financiamiento a la demanda, es decir, a los conductores, la plataforma que lo habilita y pues ahí te puedes comer algún arancel que te quieran poner. Ahora, si México unifica el 100% como China y como Estados Unidos y Canadá, no te va a alcanzar el dinero, pero eso pues será cuestión de... Hay que ver, todavía observarlo. ahora sí que estamos por ver qué carta tira el líder Xi Jinping en Exacto. China
porque todavía no ha No, reaccionado. y parece que hay una llamada ya emplazada Donald Trump y Xi Jinping, porque obviamente, si bien México se convirtió en el primer mercado de exportación de Estados Unidos en enero, China es el tercero. O sea, Canadá es el segundo y China sí compra bastante de Estados Unidos. No tanto, obviamente acumula un superávit comercial importante, pero los productores, por ejemplo, de carne de cerdo, pues son altamente infelices, ¿no? Con los aranceles Claro. y si además está peleando con México al mismo tiempo, que es la otra alternativa para venderle. Pues entonces te quedas sin venderle a alguien. Exactamente. Bueno, decía yo estas recomendaciones, 3 muy generales y obviamente a través de las estrategias y servicios en Baker Tilly, consultoría, auditoría, legal, comercio exterior, precios de transferencia, que va a ser un tema por verse, y bueno, temas de transformación digital vía el uso de la tecnología para la prevención, que es algo que constantemente hemos hablado aquí, que es una estrategia de Baker Tilly. Pueden encontrarnos en nuestra oficina virtual, bakertilly.mx, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y antes Twitter, hoy X, ¿no? Para poder contactarnos y tener claridad. Ahora, como país, porque como empresa cada quien tendrá que hacer su análisis específico. Como país se pueden visualizar 3 cosas, o quizá 4, en donde pudiéramos seguir coadyuvando con Wall Street para disuadir que haya esta dinámica de aranceles, sobre todo para nosotros, ¿no? Primero, pues analizar si es viable, ahorita lo decías, unos aranceles espejo de los que Estados Unidos ha impuesto a China y a ciertos países asiáticos y tomar la misma decisión y poner esos mismos aranceles para ser alineados con, no es que seamos no soberanos o no independientes, no, alineados con nuestro socio, ¿no? Claro. Oye, y Canadá pues tendría que replantear lo mismo. Segundo, pues revisar nuestras estrategias internas también del uso del IMEX, porque esto que ha sido un motor muy importante de volver a México un país potencia mundial maquiladora. Somos primeros productores de muchos electrodomésticos, el 6º de productor de vehículos mundiales, en fin. Pero también nuestros vecinos y socios pues se quejan de que se malusa y que es una especie de competencia desleal cuando se malusa en ciertos sectores de las industrias, ¿no? Entonces, creo que la Secretaría de Economía ha estado haciendo muy inteligentemente esta revisión de cuáles sí y cuáles no. Y otro, pues que pudiera ser como último empujón, el evaluar si México debe de permanecer en el TPP, que es el Acuerdo Transpacífico, que pues es el que luego levanta sospechas de si hay triangulación de mercancía, lo que en los Estados Unidos le llaman el transshipment, y bueno, pues subvaluación de ciertas mercancías también, evaluando cuáles industrias tienen estas incidencias, ¿no? El año pasado, el 19 de diciembre, la presidenta por ahí expidió un decreto en temas textiles para disuadir ciertas conductas, luego pues hubo alguna negociación por ahí, pero los mensajes están dados, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, pues los mensajes muy claros el domingo de la presidenta, creo que pues son muy coherentes con esto, de fortalecer el mercado interno, seguir aumentando el salario mínimo, ampliar la autosuficiencia alimentaria y sobre todo energética, yo ahí subrayaría porque esa es importante, promover la inversión pública, importante, los trenes que ya anunció a Nogales, a Nuevo Laredo, carreteras, infraestructura en agua, el Plan México y por supuesto los programas sociales, que bueno, pues es parte de la estrategia del gobierno. Y agregaría quizás que algo que tú conoces bien, como que no se caiga el sistema en las aduanas, ¿no? Básicamente, o sea, necesitamos tener aduanas de primera. ¿Por qué? Porque un dato importante es cuando uno revisa la balanza comercial de China con el mundo 2024, a mí algo que me sorprendió, no dejo de repetir, es que somos el 5º mayor mercado de exportación para China, el primer, superior que Brasil y que Rusia, que no es un asunto menor considerando la situación geopolítica China-Rusia, obviamente Brasil, que es el principal socio comercial de China, porque el primero es Vietnam. El primer mercado de exportación, el segundo es Japón. El primero es Estados Unidos, Vietnam, Japón, Corea y México. Corea del Sur, obviamente, y México. Claro. Es increíble. Y eso es lo que te dice, oye, ¿cómo exportan tanto? Por eso la doctrina del ahora exsecretario Rogelio Ramírez de la O me parecía positiva. Es China nos vende, no nos compra.
¿no? Claro. O sea, acumulamos un déficit comercial, no por el déficit en sí mismo, sino por lo que eso significa, y quizás ahí es en donde la sospecha de la triangulación pues tendremos que darnos cuenta, pero eso requiere aduanas que estén a prueba de balas. Sí, sin duda nuestro esfuerzo tiene que seguir siendo en esto que dices, fortalecer aduanas. Ayer se anunciaba un embargo de mercancía china por más de 300 millones de pesos, más de 30 contenedores conteniendo juguetes, bicicletas, una serie, bocinas, motocicletas, ropa, herramientas, patines y quién sabe qué tanto. Esto, obviamente la inversión en aduanas, llama la atención que vuelve un civil a la Dirección General de Aduanas y algunos civiles también a dirigir aduanas específicas, porque, bueno, pues el tema no es que los militares no lo manejen en el tema de seguridad muy bien, pero, bueno, requiere cierto tecnicismo y sobre todo inversión en infraestructura. En fierro, o sea, en sistemas. En hardware y software. Y software, exactamente. Ahí exactamente. es donde se te cae, ¿no? Sin duda. Pedro, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Gracias. Rodrigo. Buenos días. Ahí escuchó a Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, exadministrador central del SAT.